Él quería ser físico nuclear, pero terminó siendo actor, productor, letrista, parodista. Trabajó muchos años y trabaja en radio y en televisión. Hace poco la Junta Departamental lo homenajeó por su trayectoria y también a su conjunto Momo Sapiens. En este carnaval está llevando adelante en todos los escenarios siempre momentos muy especiales porque, por ejemplo, tienen una parodia en donde homenajean a los desaparecidos de la última dictadura. ¿Cómo fue tratar este tema, llevarlo a carnaval? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Con Horacio Rubino estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Una que atraviesa todas las historias, que empezó en el 73, pero sigue hasta el día de hoy. Y es la historia de Luisa. Luisa Cuesta. Ella fue encarcelada al otro día del golpe de Estado. Sí, la tuvieron un año encerrada. Tenía 53 años. Su hijo, Nevio Ariel Melo Cuesta, lo secuestraron y lo desaparecieron en Buenos Aires en el 96. Pasó toda su vida buscándolo, hasta que murió a los 98 años, en el 2018. Luisa no faltó a ninguna marcha del silencio desde 1996. Su hijo aún sigue desaparecido. Decía Luisa, llega un momento en que los familiares son todos tuyos. Ya no peleás por el tuyo, peleás por todos. Y como le cantó el Octeto, un grupo de expresos políticos que se juntaban a cantar mientras estaban encerrados: remuevan la tierra, no dejen de removerla, con ternura, como acariciando un tesoro escondido. Yo estuve en todas y cada una de esas historias. Quizás ustedes no me vieron, pero yo estuve ahí. Y precisamente esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, vamos a conversar con Horacio Rubino. Horacio, ¿cómo andas? Bienvenido, un gusto Muy tenerte por bien, acá. muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué momento ese que estábamos viendo recién? Momento muy emocionante, ya desde el periodo de ensayos, el propio conjunto se emocionaba mucho con esto. Los componentes más jóvenes que no vivieron esa época y que desconocían muchas de estas historias, se empezaron a interesar y a sorprender cuando nosotros les contábamos cosas que habían pasado. El año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado y también nos dimos cuenta que era una manera de que los más jóvenes, los que no son de nuestras generaciones que lo vivimos, que también supieran las cosas que pasaron, las cosas terribles que pasaron en nuestro país. Y es una manera de llevarlo a través de la cultura popular que es el carnaval a mucha gente y muchos que lo vivieron que también se emocionaron. Esa parte es muy emotiva. El personaje que interpreta Federico Pereira se llama Odiseo da Carpetro y no es un nombre al azar, sino que es un anagrama que significa otro desaparecido. Entonces, jugando con las letras de esa frase, fue que se creó el nombre de este personaje. Y él se emocionó mucho también. La emoción de Federico es genuina y eso que él nació en el 80 y tampoco es uno de los que vivió de cerca, como algunos que ya somos más veteranos y que sí, que tenemos muy presente lo que pasó. Vos sabés que yo estaba en el Teatro Verano ese día, que estaban actuando ustedes, estaba en la platea baja, y fue un momento muy, muy emotivo esto que vos mencionás, porque uno desde la platea veía, bueno, el conjunto, emocionado también, se veía desde abajo, con las fotos de los desaparecidos. En la platea habían algunos espectadores que también tenían sus carteles, hubo como una conexión, un ida y vuelta, en un momento un silencio que se dio también en el Teatro Verano. Ahora,
¿Cómo fue la elección de decir, bueno, nos metemos en este tema, vamos a trabajarlo? ¿Dónde te paraste? ¿Cómo fue ese proceso? Nace un poco a raíz de los 50 años del golpe de Estado, que hay muchas cosas para contar, que hay muchas cosas para decir, que no alcanzaría una parodia para mostrar todo lo que pasó en tantos años de dictadura, pero nosotros a través de las que elegimos, y muchas que fuimos descartando no porque no tuvieran la misma posibilidad y la misma sensibilidad, sino porque, bueno, hay que hacer un trabajo de selección y había incluso historias que podían ser una parodia por sí mismas. Pero bueno, elegimos estas historias, que son terribles como todas las historias, y las tratamos de amalgamar con lo que pide una parodia, que también tiene momentos de sátira o de ironía. Muy difícil en una parodia como esta hacer que tenga muy presente el humor, lo tiene, y tiene más la sátira y la ironía, va por el lado de los militares. Y hay una canción también que es bastante irónica, la del plebiscito del 80, donde tomamos una canción de Arjona, Dime que sí o dime que no, y hacemos ese juego con algo que queríamos hacer con relación a ese tristemente llamado aniversario o conmemoración del golpe de Estado, y se nos ocurrió que una buena manera sería contar diferentes historias. No hacer algo en forma... era imposible contar todo lo que pasó en la dictadura en 22 minutos. Pero elegimos que un personaje contara esas historias y ahí se nos ocurrió que ese personaje fuera un desaparecido y que la gente se iba a enterar al final. O sea, durante la parodia era algo ambiguo, vos no sabías bien quién es este personaje que cuenta, o es simplemente un narrador, hasta que al final él siempre está diciendo que estuvo en todas las historias y dice, quizá ustedes no me vieron, pero yo estuve ahí. Cuando da vuelta el cartel que él tiene, está la cara de este personaje que se llama Odiseo, y ahí la gente le cierra cómo es el argumento de la parodia. Recién mencionabas, Horacio, que el conjunto, los componentes se emocionaban en los ensayos, ¿no? En los ensayos se emocionaban porque sabían que las historias que estábamos contando eran ciertas y terribles, y en esa canción final, que un poco resume la parodia, les costaba cantar y hacer bien las voces porque se te hacía un nudo en la garganta. Y en la primera actuación que tuvimos con esta parodia fue en un tablado que estaba totalmente lleno, el Monte de la Francesa, un escenario precioso. Divino. Ahí la estrenan, digamos. Ahí la estrenamos, estaba lleno esa noche. ¿Y qué pasó ahí? Y la gente quizás no esperaba ver eso, sino ver alguna otra parodia más de estilo del humor de Homo Sapiens. Quedó muy sorprendida. Yo vi mucha emoción en la platea, donde yo estaba mirando el espectáculo, y los componentes de Homo Sapiens terminaron todos llorando. Se hizo un momento tan emotivo al final. La gente obviamente se paró en el tablado también, igual que en el teatro, a aplaudir. Y los componentes, pero algunos bajaron desconsolados del tablado. Fue el estreno, fue el largar todo eso que traíamos. No quiere decir que no se sigan emocionando cada vez que lo hacemos, pero ahora lo sobrellevan mejor. Pero el primer tablado fue súper emotivo, tanto para el público como para los componentes ahí arriba. Y después, la experiencia recorriendo los distintos escenarios. En los diferentes escenarios siempre termina el público de pie con esta parodia, con un aplauso que no es solo a la canción final, sino que es a todo lo que mostramos. Y nos pasó en el Teatro de Verano, en la primera rueda, y eso está por reloj, lo pueden ustedes ver y cronometrar en YouTube, que ese aplauso final a la canción que termina la parodia de Uruguay 1973 duró 32 segundos, que es un disparate. Es impresionante. 32 segundos la gente parada aplaudiendo, el conjunto callado, respetando el aplauso, el personaje Odiseo que tenía que volver a hablar callado, y el público 32 segundos aplaudiendo. Fue fuerte. Fue fuerte. Yo para la segunda rueda tenía miedo, que viste que a veces se estiran algunas cositas, y le dije a Federico, vos mirá, fíjate, a ver, capaz que no tanto. Y Fede lo cortó un poquito antes, ya no fueron 32 segundos, y después nos dimos cuenta que el tiempo nos daba bárbaro, podíamos haber dejado aplaudir todo lo que quisiera la gente.
Claro, entrarle a este tema, obviamente que genera un montón de desafíos, porque la parodia hace reír también. Quizá La gente parodia no lo tiene, ve. tiene momentos Sí. obviamente con los elementos paródicos que significan que los buscamos por el lado de los comunicados de las fuerzas Claro. conjuntas. Que para la gente Nada puede era pensar que es gracioso. rarísimo hacer reír en un tema este, pero el conjunto hace reír además, ¿no? O sea, Y lo buscamos por ese lado, sin duda que es difícil hacer reír. Este tipo de parodias mueven cosas muy fuertes y uno a priori dice, ¿cómo yo hago reír con esto? Pero nosotros sabíamos en qué parte podíamos poner esa ironía, esa sátira, y buscamos los comunicados de las fuerzas conjuntas como ese elemento, por su lenguaje y por cómo eran. Yo los recuerdo como si los estuviera viendo. Yo era un niño y me acuerdo de esos comunicados tremendos de todos los días, con esa musiquita odiosa que todos la odiamos claro. hoy, que también la ponemos en la parodia. Me quedo con algo que decías recién en una de las primeras respuestas y lo conecto con algo que he visto acá al lado B a lo largo de estas 3 temporadas, hablando con familiares de detenidos desaparecidos, con madres, ¿no? Ellos siempre destacan, por ejemplo, la presencia y el compromiso de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Por ejemplo, lo vemos cada 20 de mayo en la Marcha del Silencio, siempre ves a los jóvenes que están en la primera línea, ¿no? Y eso, en eso de mantener viva la memoria, los jóvenes y las nuevas generaciones son fundamentales. Vos decías recién, los jóvenes de mi conjunto se emocionaron, fueron a buscar información y yo pensaba que lo interesante es que el carnaval tenga este tema, lo ponga arriba de los escenarios, sirve, funciona para un montón de cosas, sobre todo porque además la categoría de parodistas convoca muchísima gente joven y el hecho de que en los tablados, en el Teatro Verano, en los ensayos, se pueda plantear este tema es algo muy interesante. No sé si eso también lo tuviste en cuenta en el momento de desarrollar el espectáculo, lo fuiste viendo con el paso de los días. Lo fui viendo con el paso del tiempo, del respeto y el interés que también la gente joven le daba a esta parodia. Pasaron cosas en los tablados a veces, cuando hay festivales de parodistas, vos ves gente en el público que está con distintivos de otros conjuntos y aún esos hinchas genuinos de otros grupos también se paraban a aplaudir. Entonces como que esto trasciende la competencia, trasciende las ideologías. Esto creo que es algo de las cosas que nos tienen que unir, ¿no? Como pueblo. Y realmente estamos muy contentos de haberlo hecho y de haberlo conseguido, porque no era fácil conciliar lo que la parodia pide como momentos de humor o de sátira o elementos paródicos, y creo que lo conseguimos. Y ha sido una experiencia y lo sigue siendo realmente maravillosa para todo el conjunto. Lo mencionaba y lo recordaba en la introducción, la Junta Departamental te homenajeó hace poco por tu trayectoria, por la de Momo Sapiens. Vos tomaste la decisión de bajar de los escenarios. Sí. ¿Estás extrañando subir ahí? Siempre se extraña. Siempre vienen momentos en que uno dice, subo y hago tal cosa, pues estoy viendo algún remate posible, algún chiste. Yo no dejo de ser parte del carnaval, estoy en otro lugar, hoy estoy abajo, o perdí una parte pero siempre se extraña. A mí yo siempre dije, nunca digas nunca, es como una frase que he usado para muchas cosas. Y me encontré un día diciendo una especie de nunca, porque yo dije, me retiré, ya está. Y algunos me hicieron ver, vos siempre decís, nunca digas nunca. Capaz que hoy estás consustanciado con el me bajé, pero ¿quién te diga que mañana no quieras subir, aunque sea por una vez por algo? Y bueno, le doy ese permiso, ¿no? de que puedan pensar eso. O sea, no voy a decir nunca para que no sean, para que sea nunca digas nunca. Por ahora sí estoy en esta función, recién es el segundo año que no subo a los escenarios. Ahora, ¿quién te diga que en algún aniversario o algo podamos? No lo descartás, está bien. No lo descarto. Ahora, en tu trayectoria hay algo interesante, porque vos como espectador veías a los Clappers, por ejemplo, Sí. y después fue tu primer conjunto, en realidad, Sí, terminaste ahí. yo ¿no? miraba como público a los Clappers y a los Gabis, con todas sus virtudes, y nunca se me pasó por la cabeza estar ahí arriba. Llega una invitación, yo hacía teatro en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y terminé arriba de los escenarios que yo miraba como público sin pretender en ningún momento subir. Y se dio por accidente. Y desde ese día que pisé los escenarios hasta hace 2 años nunca me bajé. Y bueno, fueron 4 décadas de las cuales estoy muy orgulloso, porque el carnaval es un fenómeno popular, el que lleva más gente en este país y que tiene muchísimos méritos también.
ya que estamos hablando de los 50 años del golpe de Estado, se cumplieron el año pasado, el carnaval fue uno de las puntas para poder decir lo que no se podía decir en otros lados contra la dictadura. Y eso el carnaval lo tiene que llevar con mucho orgullo también. ¿Y cómo tomás, por ejemplo, las críticas que el carnaval recibe cuando dicen, no, está flechado, es el carnaval del Frente Amplio, no critica al Frente? Vos haces humor político, no haces humor político partidario, pero siempre está en tu... Que ahí está la diferencia. Yo cuando me han hecho esa pregunta digo que a mí no me asusta que el carnaval sea político, porque de hecho el carnaval, por concepción, el carnaval es crítica, el carnaval es la voz del pueblo que se manifiesta de esa manera y tiene que criticar a todo el mundo y a todo lo que está mal. Y eso es hacer política también, pero no política partidaria. Ahí está la diferencia. Nosotros este año hacemos chistes para todos los gustos, o sea, criticamos tanto al gobierno como a la oposición en chistes desde el punto de vista social, no desde el punto de vista panfletario, ¿no? Y a mí no me asusta que haya política en el carnaval. Lo que a veces, o por lo menos yo no lo hago, no me gusta hacer, es ponerte de un lado solo tirando piedras para el otro. Yo creo que todo lo que está mal hay que criticarlo si sos una murga, y de todo lo que está mal podés hacer humor si sos un humorista o un parodista, y me parece que ese es el camino. Ajá. El humor siempre presente en tu vida. ¿Qué hay de cierto que Beethoven fue el protagonista de tu primer chiste? Sí, mi primer chiste cuando Beethoven, ¿cómo fue eso? tenía 6 años. Ajá. Y estaba en la escuela, en primero de escuela, y yo era un poco el gracioso de la clase, lo fui siempre, escuela y liceo. Y la maestra preguntó qué era Beethoven, y yo levanté la mano y me dio la palabra y dije sordo, y me echó de clase. Oh, de clase, claro. Fue mi primera expulsión con 6 años. Fue tu primer chiste, ahí marcás la piedra. Y yo siempre le digo, ese fue mi primer chiste en mi carrera, que era todavía amateur en ese momento, Claro. pero siempre estuve vinculado al humor, y al humor generado en el momento, sobre todo. Estás en una reunión de amigos y surge algo y vos le agregás un chiste a eso que se está diciendo, y es como una deformación ya que tengo, y que los que sintonizan conmigo la tenemos todos. Entonces a veces se hacen grandes tertulias donde se habla de un tema y ya uno agrega un chiste y el otro otro y el otro otro, y eso es diario. Hace un rato estuvimos una especie de tertulia con relación a una noticia de actualidad, y nosotros nombramos a Emerson Fittipaldi en una de las parodias, en la parodia de Barbie, y hoy justo murió Wilson, que no es Emerson, es el hermano, y entonces empezamos, que es un secreto a vivas voces, que en el cortejo fúnebre le dieron la pole position, que se atragantó porque estaba comiendo las carreras, que era un piloto de F1, pero cuando se atragantó lo quisieron reiniciar con F5. Ahí está. Y así no paramos. Ajá. Y entonces se tira un tema arriba de la mesa, no es que se tira, sale por accidente, y vos empezás a poner un chiste, el otro pone el otro, y bueno, es una deformación que tenemos. Ahora, sos consciente que hay un estilo rubinesco, si se quiere, ¿no? Bueno, eso... Me lo han dicho un montón de veces. Me lo han dicho un montón de veces, y a uno le genera también cierto orgullo que un estilo de humor se identifique y se haya nombrado con tu apellido. Yo una vez hice durante varios años una media página de humor en La República, y ¿qué nombre le ponemos?, me dijeron. Ponele rubinescos, porque eran de ese estilo los chistes. Por supuesto que hoy en carnaval ese tipo de humor, o más o menos el que está más asociado a Momo Sapiens o a las cosas que yo escribo, le llaman así. Eso es humor rubinesco, dicen. Y yo lo tomo como un cumplido. Bien, lo tenés claro, eso Claro. está marcando la trayectoria. Años de televisión, años de radio también, ¿todavía te siguen marcando los Horacio y Gabriela? Sí, siempre. Siempre, Todo el tiempo. en todo tiempo y lugar, y en los momentos más insólitos, aparece alguien que miraba el programa. Pero cuando decís insólitos, más o menos, ¿a qué te referís? Sí, yo qué sé, mi mamá, que ya no está con nosotros, se tenía que hacer un trasplante de córnea, y una cosa que me sorprendió, que me decían que yo tenía que ir a buscar la córnea al banco de órganos y llevarla a la mutualista donde se le hacía la intervención. Y bueno, con miedo bárbaro, fui a buscar eso, y el médico que me entregaba la heladerita con la córnea para llevarla, y yo quería salir así, porque digo, me pasa algo, yo demoro con esto, y me dice, perdona que no tiene nada que ver, dice, pero yo te veía cuando era chico, me dice, el médico, túnica, estetoscopio,
Y entonces te encontrás con público del programa o gente que te viene a reclamar y dice, te mandé 1000 dibujos y nunca me regalaste ni un yo-yo, Claro. que te dicen en la calle, o te gritan desde un auto un pedazo de una canción. O sea, te Entonces, cantan canciones, la locomotora, por ejemplo, te la una cantan. forma de saludar que es muy simpática en la calle es que me canten un pedacito de una canción del programa. Me pasa muy seguido. Qué impresionante. La locomotora, me gritan desde... Y digo, son cosas que a uno le gustan en el Ahora, fondo. pegó fuerte esa oración, porque creo que estuvo 4 años el programa, en realidad no fue tanto tiempo. ¿no? Claro, pero fue como un impacto grande. para mí, como decimos en otra parte de una de las parodias, estuve en el momento indicado, en el lugar indicado y en el momento correcto. Porque en ese momento no había la oferta que tenés hoy Claro. de pantallas que pasa por los canales, los viejos canales de aire, pero también pasa por el cable, por el streaming, por internet, por el celular. En aquel momento eran 4 canales de aire y esa era toda la oferta que había. Todavía no había llegado el cable. Entonces era lo que había para ver. Yo creo que si hubiese sido hoy el programa, no sé si hubiera tenido ese éxito. Ajá, claro. Porque era lo único que había para ver a nivel infantil en Uruguay y uruguayo. Estaba Cacho Bochinche también, perdón. Pero tuvo una aceptación, un rating y una explosión en esos 4 años que hoy día con la cantidad y la oferta y la competencia que tenés hasta en la mano en un celular, Claro. sería difícil lograr ese nivel de éxito. Ujú. Pero bueno, por suerte no había esa competencia y nosotros lo vivimos. Ahora, ¿pero era algo que vos te marcabas el hecho de poder trabajar para un público infantil o fue algo que se dio artísticamente? Yo sé Se que hiciste un dio, casting para no, poder de la trabajar. misma manera que yo no pensaba salir en carnaval y fue por accidente, fui a la televisión por accidente. Yo había tenido una muy buena participación en Los Gavis en 1988, con Pendota Meneses, por ejemplo, Sí, sí. haciendo dupla en las parodias. Y surge una invitación de una agencia de publicidad para hacer un programa de televisión infantil, cosa que tampoco yo la pensaba. Y bueno, ahí surge la posibilidad de hacer un piloto. Primero era un piloto donde se me digitó todo lo que había que hacer. Yo no estaba muy convencido de esa idea, pero bueno, me llamaron, me pidieron que hiciera eso, lo hice, ese piloto no se aprobó. Y yo le digo dice, pero vamos a presentarnos otra vez, vamos a presentar otro. Le digo, ¿no me dejas escribir esa idea? Me dice, bueno, dale. Y propuse que fuera una pareja, no solo yo, sino con una mujer, y escribí toda una especie de sketch con humor y con un juego de palabras, y terminó aprobándose, y ahí nació la carrera televisiva, ¿no? Ujú. Y nos terminó marcando a los cuarentones. Sí, a todos esos que vienen hoy, el que me Sí, trae sí, la el que córnea, te canta por ahí, que la córnea. uno de 2 metros que el otro día me saludó y me dijo, yo te veía cuando era chico. Yo le digo, ¿cuándo fuiste chico vos? Porque era Sí, hay 2 metros medía. Bueno, yo te veía, Horacio. Sí, bueno, está bien. Tengo que hacer una pausa, tengo más preguntas. ¿Hacemos pausa y Dale, seguimos? dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Horacio Rubino. En este, Horacio, de repasar tu trayectoria, llegaste a guionar a Showmatch, Videomatch, ¿no? En la época dorada, por ejemplo, también. En la época donde era Videomatch. Videomatch, claro. Todavía no Era una había época llegado dorada Showmatch. eso. Sí, tenían 6 equipos de producción y cualquiera de ellos que superaba con creces los equipos de producción que en ese entonces teníamos aquí por lo menos en los canales que yo trabajé. Y cada equipo con su director, su equipo de camarógrafo, sonidista, libretista. Y yo fui al equipo que estaban Pablo y Pacho. Y yo no sé si estuve bien o mal y si me arrepiento o no. En aquel momento llegó un día y me dijeron que uruguayo, tenés que venirte para acá y estar todos los días. Y yo no podía, tenía mucha actividad, muchas cosas acá. Y dije que no, que ir todos los días no podía. Capaz que si hubiera aceptado, hoy la carrera hubiera agarrado para otro lado y quizás estuviera más en Argentina que en Uruguay, pero bueno, son cosas que uno decide por bien o mal y no continué, pero sí me sirvió para ver la producción a otro nivel, ¿no?
se hacían reuniones de mañana a las 10 de la mañana para generar una idea humorística de un sketch y se grababa a las 3 de la tarde y todo lo que se había libretado y se había pedido estaba todo. O sea, podías pedir, vos como libretista, pensar, imaginar lo que quisieras y lo tenías. Hacíamos el equipo deprimente, que era una parodia del equipo de primera, y también vamos a hacer que la hinchada haga tal cosa. 2 extras levantaban el teléfono, 2 extras vestidos de cuero, con tachas, con pelos largos, y hacemos tal cosa, y levantaban el teléfono y iban pidiendo todo lo que se precisaba. A las 3 de la tarde estaba todo. Y lo otro era grandes poemas de pequeños autores, que tampoco me gustaba mucho, te soy sincero, porque siempre terminaban con algún gesto obsceno de Pachu agarrándose sus partes íntimas, terminando la última frase del poema, y yo qué sé, eran los carnavales de antes. Claro, acá, eso ¿no? te iba a decir, era incluso en esa época en la que los programas de humor se veían. Hoy lo conversamos en la pausa recién, hoy Sí. con el celular, con todo dinámico. Hoy muy es la difícil. cultura de lo rápido. Yo no creo que los formatos de ese entonces hoy, sobre todo los más jóvenes, lo acepten. Yo te contaba cuando integré el equipo de libretistas desde Calegrón, un sketch tenía un promedio de 8 minutos. Y quizás la situación humorística daba para 1 minuto. Pero se estiraban para que llenara 8. Claro. Y hoy no sé si eso se podría ser del agrado del público, porque hoy te mandan un audio por WhatsApp de 2 minutos y ya decís, no, o lo pasás en 1,5 o 2 por. La gente quiere todo rápido y esas cosas de esos estilos anteriores no sé si hoy tendrían cabida. Hoy viste que todas las redes sociales, TikTok, son cosas breves, videos cortitos, no hay nada largo. Excepcionalmente hay algo que dure más tiempo. Ajá. ¿Qué te hace reír a vos, por ejemplo? Muchas cosas. Hay muchos creadores que me hacen reír, no solo del exterior, de habla inglesa, como también de acá, del Río de la Plata. Lo más grande para mí, a nivel del Río de la Plata de humor y que a mí me hace reír, fue porque ya están retirados, Lelutier. Libretos geniales de los propios integrantes y de Roberto Fontana Rosa, que escribió para ellos. Pero hubo muchos, había humor argentino que no era el típico humor argentino de la mala palabra. Yo recuerdo, no sé si los que nos están viendo todos lo van a recordar, pero por ejemplo, Viendo a Biondi era un programa que me encantaba. Humor sano, no había nada de doble sentido, y estaba muy bien. Después el humor argentino se fue yendo hacia otro lugar, ¿no? Con mucha mala palabra, mucha doble intención. Quizás lo último, que tenía muchas cosas muy divertidas, reconozco, pero para mi gusto también mucha mala palabra, que era Sin Codificar. Claro, con el Pichu. Con el Pichu, con un amigo de la vida. Y yo no soy mucho de ese humor. A mí el humor verde, con malas palabras, no me gusta. Y en lo internacional, yo qué sé, Mel Brooks, con su Agente F86, que lo veíamos, y hasta el día de hoy, ese tipo de cosas, los Monty Python. Hay muchas cosas que me gustan y me hacen reír. Horacio, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado, Y yo a vos la invitación. Hasta la próxima, Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos el lunes después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.